Buenas tardes, mi nombre es Roberto Recinos y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las consideraciones anestésicas en los pacientes neonatos y pretérminos. Pero antes de comenzar a hablar acerca del manejo anestésico de algunas patologías, debemos entender por qué la anestesia en los neonatos es tan distinta. Y básicamente esto tiene que ver con sus diferencias fisiológicas. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos de que tenemos una barrera hematoencefálica un poco incompleta, lo cual va a permitir un mayor paso y más rápido de las drogas liposolubles, como los anestésicos y los derivados de la morfina. Tenemos de que también la falta de mielinización puede provocar una acumulación de barbitúricos y opioides dentro del sistema nervioso central, lo cual puede prolongar lo que es una depresión por anestésicos. También tenemos de que a nivel cardiovascular vamos a tener un tono vagal mucho más alto y más propenso a sufrir bradicardias. Por lo tanto, todos aquellos estímulos vagales, tanto como una laringoscopía, una intubación o incluso la misma hipoxia pueden provocar estas bradicardias y hacer que el paciente se desature o hacer que el paciente se descompense. Hay que tener en cuenta también de que ciertos fármacos, o bueno, en este caso, ciertos anestésicos inhalados, también van a tener una mayor repercusión sobre el paciente y es debido a entender estas diferencias. Tenemos de que el alotano va a ser un mayor depresor de la contractilidad del músculo cardíaco. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta qué otros fármacos o qué otras alternativas se pueden utilizar para los anestésicos inhalados. Para eso tenemos el isoflurano y el sevoflurano, los cuales van a tener una mejor repercusión sobre ellos. También debemos entender que dentro de los derivados de la morfina, como el fentanil, el remifentanil, el sufentanil, también van a tener una menor repercusión sobre la presión contráctil del músculo cardíaco y también van a haber una menor incidencia de producir una bradicardia. En cuanto a los relajantes neuromusculares, tenemos de que para estos pacientes neonatos vamos a tener diferentes efectos positivos al utilizar fármacos como cisatracurio y becurona. A nivel respiratorio, lo que podemos mencionar sobre esto es de que este tipo de pacientes tienen una mayor incidencia sobre desarrollar fatiga diafragmática. Esto lo vamos a tener porque estos pacientes presentan una mayor eh, una mayor ausencia de las fibras musculares tipo 1, que son estas fibras de contracción lenta. Entonces es más propenso de que el paciente se desature o que es más propenso que el paciente tenga una variación en cuanto a los niveles de oxígeno al mínimo, eh, al mínimo manejo, al mínimo depresión o al mínimo supresión de la oxigenación. Entonces, son necesarias tener en cuenta todas estas recomendaciones antes de investigar o antes de planear lo que es una estrategia anestésica para los pacientes neonatos o pretérminos. Ahora bien, tenemos en cuenta también de que los recién nacidos los podemos clasificar de dos formas. Tenemos a los prematuros y a los no prematuros. Tenemos que para los prematuros estos los tenemos clasificados como extremadamente prematuros, que son menores de 28 semanas, pretérminos de 28 a 31 semanas, moderadamente pretérmino de 32 a 33 semanas, pretérminos tardíos de 34 o más de 36 semanas. Y los no prematuros vamos a tener los de término temprano, que son 37 a 38 semanas, de término completo de 39 a 40 semanas y de término tardío que son de 41 en adelante o posiblemente 42 semanas. Por otra parte, tenemos de que los problemas de la prematurez se van a relacionar con una dificultad de la adaptación extrauterina y que por lo general
Esta inmadurez de los órganos y sistemas se van a adecuar a las diferentes patologías, posiblemente quirúrgicas, que incrementan aún más la mortalidad a estas edades. Se debe tener en cuenta el impacto que esta tiene en los diferentes sistemas del cuerpo. Por ejemplo, a nivel pulmonar, tenemos de que los recién nacidos pretérminos tienden a adaptarse mal y a producir un síndrome de distrés respiratorio, el cual también se relaciona con un déficit del surfactante pulmonar, y los pacientes pueden presentar una apnea por inmadurez de los mecanismos que controlan la respiración. A nivel neurológico, tenemos de que los pacientes van a tener un control neurológico retrasado, por lo tanto van a presentar depresiones en el neonato. A nivel cardiovascular, tenemos de que las alteraciones pueden producir estados de hipotensión y de shock secundarios a una hipovolemia. También vamos a tener una disfunción cardíaca. Debemos tener en cuenta todas estas características que nos van a ayudar a entender aún más cómo la anestesia o cómo el manejo anestésico puede repercutir en ellos. También tenemos de que a nivel hematológico, estos niños tienden la tendencia a presentar anemia, lo cual debe tenerse una referencia siempre en los niveles de la hemoglobina. A nivel gastrointestinal, podemos mencionar de que esta prematurez va a ser el factor importante, lo cual va a indicar un riesgo para que se presenten una esterocolitis necrosizante, que más adelante vamos a hablar de ello. También tenemos que a nivel renal, los riñones van a estar inmaduros aún y se caracterizan por tener una baja en la filtración glomerular y una incapacidad para soportar todas aquellas cargas hídricas de solutos y de medicamentos que el paciente va a necesitar, y es por eso tenerlos en cuenta. Debemos también tener en cuenta a nivel inmunológico que este déficit lo que va a producir es una respuesta humoral y de células que los ponen en riesgo. Hay más infecciones todavía. Los pacientes no tienen la capacidad inmunológica suficiente para poder adaptarse al medio ambiente, y cualquier infección o cualquier alteración puede ser perjudicial para ellos. Tenemos también de que a nivel de metabolismo, estos van a ser incapaces de regular adecuadamente la glucosa y el calcio, por lo que los aportes y las reposiciones se deben tener en consideración para evitar unas posibles consideraciones o complicaciones neurológicas. También es debido recomendar o en este caso explicar de que la mayor parte de los recién nacidos, ya sean estos prematuros o pretérmino, tienen una carga metabólica mucho más alta, es decir, de que toda la energía que ellos manejan lo hacen dependiendo de glucosa. Entonces, esta glucosa durante el embarazo lo que hace es acumularse en el hígado, en los huesos y en otras partes del cuerpo, y el momento de que lo requieran para generar energía, tanto para la respiración y para mantenerse más estables, necesitan esta glucosa. Y es más posible de que los pacientes o de que los pacientes pequeños, prematuros, neonatos o un niño tenga un requerimiento de glucosa mucho más alto, y es posible de que estos pacientes están más propensos a presentar una hipoglucemia. Y es debido tener en cuenta cuando los pacientes presentan una hipoglucemia, porque a nivel anestésico vamos a tener un retardo en el despertar. Entonces es necesario tener todos estos factores en cuenta, porque nos van a ayudar a tener un mejor control anestésico sobre nuestro paciente. Debemos también recordar que a nivel oftalmológico la retina se encuentra inmadura, y esto puede desarrollarse una retinopatía inmadura, tanto a consecuencia de la prematuridad y por los aportes de oxígeno que se puedan tener en esta etapa. También tenemos el hígado. Los sistemas de eliminación se encuentran disminuidos y pueden desarrollar alteraciones para secretar lo que es la bilirrubina. Con eso aumenta las posibles complicaciones y vamos a tener un mayor descontrol sobre nuestro paciente. En el siguiente punto vamos a hablar acerca del manejo anestésico
de las malformaciones en el recién nacido de término y prematuro. Vamos a comenzar con la hernia diafragmática congénita. Esta anomalía se caracteriza por tener un hueco anormal en el diafragma, el cual va a permitirte que los órganos abdominales pasen hacia la cavidad torácica cerca de los pulmones. Como recomendación, podemos mencionar algunas características. Entre estas tenemos de que las manifestaciones clínicas, estas se presentan al nacer desde los signos como insuficiencia respiratoria, aleteo nasal, respiración paradójica, taquipnea, palidez, cianosis. El abdomen se encuentra más distendido y hay mayor riesgo de otras patologías o otras afecciones. También debemos tener en cuenta de que el manejo anestésico, ese siempre se debe estar empeñado a que los niños nacen con el sufrimiento respiratorio asociado a una hipoxia grave, por lo cual necesita un tratamiento urgente. Debemos recordar de que los pacientes a esta edad o los pacientes a esta edad que presentan este tipo de anomalías se debe tener un manejo más especializado. En el quirófano vamos a tratarlo de acuerdo a las condiciones que el paciente presente. Por lo general, o por lo más recomendado, es utilizar un tipo de anestesia general por las condiciones pulmonares existentes que el paciente va a presentar. Debemos tener en cuenta también de que las resistencias vasculares pulmonares van a estar disminuidas y por lo cual se puede inducir a una hiperventilación para poder contrarrestar estos efectos. Debemos también tener otro factor importante y es de que si el paciente se encuentra sedado o intubado, porque estos pacientes por lo general ya se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, debemos evitar lo que es la hipotermia y lo que es una posterior hipoxemia, porque estos pacientes tienden a deprimirse con mayor rapidez. Otra característica es de que las estrategias anestésicas deben ser adecuadas al estado general del paciente. La anestesia total intravenosa o los agentes inhalados complementarios como el fentanil, el remifentanil, pueden ser utilizados. También otro tipo de fármacos, los relajantes neuromusculares, van a ser aquellos los más idóneos para este tipo de afección, son aquellos que no comprometan la hemodinamia del paciente. Podemos utilizar becuronio o recuronio y para obtener un mayor control sobre el paciente. Ahora bien, podemos mencionar algunas otras características al momento de hacer el proceso transanestésico. En este caso también podemos introducir lo que es una sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico si hay para evitar una posible regurgitación. También no es necesario o no es recomendable ventilar al paciente, ya sea con una bolsa, máscara, ni con una mascarilla, ya que esto podría aumentar aún más lo que es la distensión de los intestinos y puede agravar más el sufrimiento respiratorio. También se recomienda de que el paciente esté despierto para realizar la intubación y mantener una anestesia balanceada. Ahora bien, tenemos una fístula traqueoesofágica y esta es una conexión anormal que existe entre la parte superior del esófago y la tráquea. Y una atresia esofágica es una parte del esófago que no se desarrolla adecuadamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos mencionar de que el bebé va a presentar cialorreas excesivas, cianosis, tos, vómitos después de la alimentación. Ahora bien, cuando existe reflujo, también es necesario tener en cuenta de que esta fístula suele acompañarse de manifestaciones pulmonares como una neumonía. La urgencia es relativa puesto que en cualquier momento se puede presentar un reflujo y puede agravar más la situación. También es necesario tener en cuenta diferentes aspectos al momento de realizar un abordaje anestésico. Antes de realizar la intubación, por ejemplo, se debe tener en cuenta o se debe contemplar tener en cuenta una broncoscopía, porque esto nos va a evidenciar
el lugar específico donde se sitúa la fístula y aún así el tamaño para colocar el tubo en la posición adecuada. También debemos tener en cuenta que al momento de inducir al paciente podemos hacerlo con sevoflurane y esto hay una mayor, los pacientes pequeños o los pacientes neonatos tienen una mayor aceptación por este tipo de estrategias porque van a presentar un mejor control sobre el paciente y no se van a ver alterados algunos aspectos de él. También debemos tener en cuenta que tener una ventilación manual sin presión positiva y un mantenimiento con una técnica balanceada con remifentanol y agentes inhalados. También, dentro de las diferentes características que podemos mencionar, tenemos de que la intubación se debe realizar con el paciente despierto, insertando el tubo mirando en dirección posterior, esto para evitar una intubación en la fístula. También inmediatamente después de haber colocado el tubo debemos comprobar la ventilación en ambos pulmones. También debemos tener en cuenta la auscultación en el epigastrio, porque aquí vamos a estar evidenciando si no hemos hecho una mala intubación. Y si hemos hecho una mala intubación, debemos retirar el tubo y hacerlo nuevamente. Ahora bien, la oclusión duodenal. Esta es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, es decir, el duodeno, no se ha desarrollado adecuadamente, no está abierto y no puede permitir el paso de los contenidos del estómago. En cuanto al manejo anestésico, tenemos de que, aparte del monitoreo, que es estar vigilando continuamente el electrocardiograma, el oxímetro de pulso, la presión no invasiva, la presión de la vía aérea, la temperatura, la capnografía, también parte del manejo anestésico es importante porque esto va a dar la pauta para llevar un control adecuado de nuestro paciente. Tenemos de que en cuanto a la inducción, esta se debe realizar con mayor frecuencia por vía endovenosa. Podemos utilizar agentes específicos como el propofol o el midazolam. También podemos utilizar dosis adecuadas al tipo y al estado hemodinámico del paciente. En cuanto a los relajantes neuromusculares, el uso de la succinilcolina en pediatría está un poco cuestionado porque han habido reportes de que se puede producir un paro cardíaco en niños luego de su administración. Entonces, el uso de este tipo de relajantes está reservado para otros casos más puntuales. En caso de que se utilice, se pueden utilizar dosis de al menos 3 miligramos por kilogramo de peso por vía intramuscular. También tenemos el rocuronio, que una de las características más importantes es su rápido comienzo de acción. Esto va a permitir incluirlo cuando sea necesaria actuar rápido. Para una intubación de secuencia rápida también se puede utilizar y podemos optar por dosis de 0.6 miligramos por kilogramo de peso y el bloqueo se alcanza entre unos 60 a 90 segundos. Ahora bien, en cuanto al mantenimiento, tenemos de que se puede realizar con anestésicos halogenados o también con opiáceos más benzodiazepinas, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Debemos recordar de que los requerimientos de los anestésicos halogenados son menores en el recién nacido que al mes de vida. Entonces, de tal modo que vamos a tener que las concentraciones a utilizar deben ser menores y debe titularse cuidadosamente la tolerancia hemodinámica del paciente ante los efectos depresores que estos nos puedan brindar. También tenemos de que el sevoflurano y el isoflurano son aquellos halogenados más utilizados combinados con el fentanil a dosis de 5 a 19 miligramos por kilogramo de peso. También tenemos que tener en cuenta la importancia de acordarnos que
el trato con los pacientes pequeños es mucho más especializado. Y lo que les decía anteriormente, que en base a las diferencias fisiopatológicas o las diferencias fisiológicas, tenemos que tener mayor cuidado en ese tipo de pacientes porque cualquier alteración puede provocar otra y puede ser perjudicial para él. En cuanto a la reposición de líquidos, tenemos de que va a presentar algunas peculiaridades con respecto a la cirugía de urgencia en el recién nacido, porque hay que tener en cuenta la formación de un cuadro obstructivo, que esto va a implicar a una detención de la motilidad intestinal normal, lo que va a provocar o que va a llevar a una importante alteración de la absorción y la excreción de los líquidos en el tracto digestivo. Y a esto también se suma una inflamación visceral con consiguientes alteraciones capilares. Entonces, el paciente, aparte de la afección, puede provocarse también una obstrucción. Ahora tenemos el onfalocele y gastroquisis. Por onfalocele tenemos entendido que es un defecto congénito en el cual el intestino y otros órganos abdominales del bebé se encuentran expuestos a través de un agujero en la zona del ombligo del bebé y estos están cubiertos por una membrana. En el caso de la gastroquisis es la misma descripción con la única diferencia de que no hay una membrana que cubra a los órganos expuestos. Ahora bien, en cuanto al manejo anestésico, no hay ninguna diferencia al utilizar diferentes fármacos en la inducción, el mantenimiento o inclusive para las afecciones que se puedan presentar. Se puede utilizar un manejo anestésico similar a los demás, pero con diferentes, tener en cuenta diferentes partes o diferentes alteraciones que el paciente pueda presentar y que se puedan abordar de una manera eficiente. Ahora bien, en la etapa preanestésica vamos a considerar de que este paciente es grave o se considera grave porque es una patología o es una complicación no regular. Debemos tener en cuenta de que como tal manera, siendo un paciente grave, se deben satisfacer todas las necesidades del paciente, manteniendo una vía aérea permeable y una adecuada ventilación. También debemos vigilar el estado hemodinámico del paciente, sabiendo de que las vísceras se encuentran expuestas y que debemos evitar ciertos puntos particulares como una desecación de los intestinos, secundariamente evitar la pérdida de calor que se traduciría como una hipotermia importante para el paciente y de acuerdo al grado de exposición también tener en cuenta el grado que podría alcanzar una infección que se produzca en los intestinos al estar estos expuestos. También podemos mantener al paciente con líquidos parenterales de 150 hasta 300 ml por kilogramo de peso al día, antibióticos de amplio espectro, control térmico y si es posible la colocación de catéter central para una medición directa de la presión venosa central. Otras características son los problemas anestésicos que el paciente podría presentar de acuerdo al tipo de complicación que presenta. Tenemos una pérdida de calor a partir de las vísceras expuestas, que es lo que ya les estábamos hablando. También un desbalance electrolítrico por paso del líquido al interior del intestino. También tenemos otras recomendaciones como debemos asegurarnos de que el quirófano ha sido calentado a una temperatura superior o igual a 24 grados centígrados, que se disponga de lámparas y mantas calefactoras. También debemos administrar oxígeno al 100% mediante una mascarilla, una intubación con paciente despierto para evitar todos esos efectos adversos. Y como último recurso tenemos a la enterocolitis necrotizante, que esta la podemos describir como un problema gastrointestinal grave que se caracteriza por cierto grado de necrosis y que puede condicionar a sepsis, peritonitis o inclusive la muerte. Dentro de las manifestaciones clínicas
Podemos mencionar algunos signos y síntomas muy variables. Eh, Entre los más comunes tenemos una distensión abdominal, retención gástrica, vómitos biliares, ilio, letargia, hipotermia, evacuaciones con sangrado macro y microscópico. Tenemos también un llenado capilar retardado, acidosis, hipoxia y hasta shock. En cuanto a la exploración física, y aunque es muy variable, los datos más comunes sobre la distensión abdominal, tenemos también una resistencia de la pared abdominal. Tenemos también en algunas ocasiones se palpa un plastrón, que es una masa en la posición del abdomen que indica una perforación sellada. También tenemos que en cuanto al manejo anestésico, este va a estar orientado hacia un vaciamiento gástrico, ayuno y aplicación de antibióticos de amplio espectro. También tenemos reposiciones hídricas, correcciones metabólicas y hematológicas. También tenemos que tener en cuenta que esto puede incluir una terapia de soporte para que el paciente esté más estable al momento de la cirugía. También en el periodo anestésico se mantendrá un aporte de oxígeno adecuado para mantener una presión de 50 y 79 milímetros de mercurio. Otras características en cuanto a los gases inhalados, se pueden utilizar flujos bajos con suplementos de narcóticos. En este caso podemos utilizar el fentanil y el uso de relajantes neuromusculares. Debemos recordar ciertos aspectos importantes en cuanto al monitoreo invasivo que se debe realizarse con gasometrías, medición de la presión venosa central. También debemos tener en cuenta una reposición hídrica y una mayor evaluación sobre las complicaciones más frecuentes que estos pacientes puedan provocar, como hipotermia, que es prácticamente una de las características más importantes que puedan presentar. Tenemos también de que debe mantenerse un soporte de aminas que puede ser necesario en cualquier momento, así como una preservación del estado metabólico lo más estable posible con las reposiciones necesarias de bicarbonato y de calcio para lo que sea necesario. También debemos tener en cuenta que en el posoperatorio es muy común que este tipo de paciente salga intubado para un soporte postquirúrgico para continuar el apoyo ventilatorio y cardíaco posterior al acto. También debemos tener en cuenta de que el pronóstico, aunque cabe mencionar de que el pronóstico se debe principalmente a los factores que desencadenaron la patología. El índice de mortalidad es del 30 al 40% y aunque se pueden presentar otras complicaciones, estas se deben a la atención oportuna e instalación del tratamiento adecuado. Dentro de otras características en cuanto al manejo, se recomienda la monitorización, que debe consistir en una oximetría de pulso, el EKG continuo, una presión arterial no invasiva. También debemos tener en cuenta el manejo de la temperatura, como ya les he estado diciendo, manejar o estar pendiente de la estabilidad hemodinámica del paciente, tener en cuenta que se puede utilizar una anestesia general balanceada con relajación neuromuscular y opioides. No hay ninguna alteración o algún manejo exclusivo para este tipo de patologías o este tipo de alteraciones que pueda decir que no se pueda usar un fármaco o el otro, siempre y cuando se puedan manejar las alteraciones que se presenten. Entonces, toda la gama de fármacos que nosotros podemos utilizar son los conocidos, y el mejor abordaje y el mejor plan anestésico van a ayudar en un momento más óptimo al paciente. Gracias.